la casa del Señor. Y estamos preparándonos, Señor, preparándonos para recibir el mensaje. Oren por su servidor para que sea usado, y oren por ustedes para que también ustedes puedan recibir este mensaje con un corazón abierto, que no tenga distracciones, que pueda también tomar decisiones, que pueda llevarlo a su vida. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder servirle. Oramos por la obra, por sus familias, oramos por sus hogares y esperamos que todo se encuentre con bien. Dentro de la primera semana de julio, hermanos, vamos a abrir la iglesia. He estado hablando con el pastor Jeff y con algunas restricciones y reglas vamos a poder comenzar a tener los servicios otra vez. Ya necesitamos venir a la iglesia y también congregarnos. Le damos gracias a Dios también porque Él ha suplido. Le hemos pagado la renta hasta junio y pues Dios ha sido bueno. Amén, hermanos. Amén. Espero se encuentren con bien y que este mensaje sea bendición y sea de ánimo para sus vidas. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Padre bendito, Señor, venimos a su presencia, le damos gracias porque hasta aquí usted nos ha guardado. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado, sus bendiciones han estado siempre ahí, su presencia, su cuidado. Gracias, Señor, por poder ser parte de su familia. Gracias por la iglesia, por poder servirle. Le pido que siga obrando en nuestras vidas, nuestra fe, en nuestros corazones. Bendiga la obra, Señor, bendiga nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros padres. Le ruego, Señor, que usted sea, Señor, el que haga la obra en cada corazón, Señor. Yo me pongo en sus manos, le pido que me use y que este mensaje sea de parte de usted, Señor. Yo solo simplemente que use mis labios y mi persona, Señor, para llevar este mensaje, Señor. Le ruego que nos guarde, nos proteja, nos cuide, Señor. Y, Señor, que podamos siempre mantenernos cerquita de usted. Le pido, Señor, que bendiga este mensaje y que lo use para sus propósitos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Abran la Biblia en el libro de Habacuc. Habacuc está en la Biblia, amén. Nahum y después está Habacuc. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 17 al 19. Habacuc 3, versículo 17 al 19. Amén. Dice así la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El profeta Habacuc tiene una conversación con Dios. En el capítulo 1, él hablando con Dios, y él está viendo todos iniquidad. Está viendo en el versículo 1:3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? Haces que vea molestia, destrucción, violencia. Están delante de mí y pleito y contienda se levantan. El profeta Habacuc estaba
viendo todo esto a su alrededor y tiene una conversación con Dios. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué paso yo por estas situaciones? ¿Verdad? Y al final, él hablando con Dios, orando, ¿verdad? Y entendiendo que Dios es justo, entendiendo que Dios, ¿verdad? Es soberano. Él reconoce que a pesar de cualquier situación y aunque que venga, él dice, yo de todos modos voy a confiar en Dios. Su fe es fortalecida y él entiende, ¿verdad? Después de hablar con Dios y de pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Que pues las situaciones que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? No somos ajenos a lo que pase, pero también pasamos por esas dificultades, pero lo que el profeta Habacuc viene a llegar a esta conclusión, que aunque pase todo lo que pase a nuestro alrededor, dice, yo siempre voy a confiar en Dios. Entonces, hermanos, este mensaje se llama así, una fe inquebrantable. Una fe inconmovible. Una fe, porque esa fe, hermanos, es la que nos va a sostener en medio de cualquier situación, por muy difícil que sea. La fe en Dios. No puede faltar la fe. No podemos dudar. Al final dice, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A pesar de todo lo que venga y lo que sea, dice, yo voy a poner mi esperanza en Dios. Porque Él es el que me puede sanar, el que me puede levantar, el que me puede librar, el que me va a cuidar. Amén. Entonces, por muy duro y difícil que sean los tiempos, dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no tenga frutos, aunque no veamos resultados, aunque no veamos frutos que nosotros esperemos, aunque esperemos una cosa y a veces viene otra, dice, aunque. Por adversas que sean las circunstancias y por muy grande que sea la necesidad, por muy grave que sea la enfermedad y por muy difícil que sea la prueba, nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, siempre debemos de confiar en Dios, aunque, dice la palabra en el versículo 17, aunque, y esa palabra, hermanos, nos viene a enseñar aquí la palabra de Dios, que aunque no haya frutos, aunque falte, haya carencia, aunque haya necesidad, aunque haya enfermedad, aunque dice, aunque los tiempos sean adversos, no siempre, hermanos, vamos a estar ahí en un lecho de rosas. No siempre van a ir bien las cosas. Sí va a haber enfermedades y dificultades y necesidades y problemas, y va a haber todo eso en nuestras vidas, aflicciones. Va a haber pruebas. Pero aunque todo eso enfrentemos en nuestra vida, días difíciles, como los que estamos viviendo, violencia, todo eso veía al profeta. Pero dice, aunque pase todo eso, yo me voy a gozar en Dios, voy a confiar en Dios, yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Nuestra confianza debe de estar en Dios. No, hermanos, no podemos confiar
en las circunstancias, inclusive ni en la ciencia. Debemos de confiar en Dios. No podemos confiar en el cuidado que nosotros pongamos de poner de nosotros. Debemos de confiar en el cuidado de Dios. Aunque esa palabra significa a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que pueda ser, a pesar de lo que pueda ocurrir, siempre voy a confiar en Dios, dice el profeta. A veces dudamos cuando las olas se hacen gigantescas y los vientos vienen en contra de nosotros, cuando nos encontramos en medio de una tormenta, como Pedro, dudamos, nos falta la fe. Pero el profeta Habacuc dice, yo estoy consciente de que todo esto viene, que todo esto está alrededor, de que todo esto puede pasar, pero aunque pase todo eso, yo voy a confiar en Dios. Como los hebreos, que iban a ser echados al horno de fuego y dijeron, nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, de todos modos, vamos a confiar en Dios. Amén. Vamos a ir a Salmo 46. Salmo 46. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, necesitamos fortalecernos en Dios, necesitamos ir al amparo de Dios. Dice la palabra de Dios que debajo de sus alas vamos a estar seguros. Amén. Porque Él es nuestro amparo, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él viene cuando en la tribulación, dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Encontramos esa palabra otra vez, aunque la tierra sea removida. Aunque todo se venga abajo, todo se caiga, haya esta dificultad, tenga este problema, tenga esta necesidad, está pasando todas estas dificultades alrededor. Dice, aunque la tierra sea removida, no temeremos. No, hermanos, no podemos vivir amedrentados, asustados. Necesitamos confiar en Dios. Aunque a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que pueda suceder, nuestra confianza debe ser nuestro Dios. Dice aquí la palabra de Dios, aunque la tierra sea removida y se traspase al corazón del mar. ¿Están ahí, hermanos? 46, Salmo 46, versículo 3. Y luego dice, aunque bramen y se turben las aguas y también los montes a causa de su braveza. O sea, aunque todo esto pase, dice, no temeremos. Confiamos en Dios, porque Él es el que nos sostiene, porque Él es el que nos guarda. Dice el profeta Habacuc, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza, Él es el que me ayuda, Él es el que me sostiene. ¿Amén? Aunque. Y luego encontramos, hermanos, en el Salmo 27:3, aunque un ejército, encontramos otra vez esa misma palabra, subrayenla ahí, hermanos, aunque un ejército, y eso quiere decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. Yo voy a estar confiado a pesar de que tenga dificultades, adversidades, aunque esté pasando por una batalla muy difícil que sea, pasando por una enfermedad o por una necesidad tan grande, dice, yo voy a estar confiado.
No va a estar todo temeroso, asustado, angustiado. Aunque un ejército, dice la palabra de Dios, aunque contra mí se levante guerra. ¿Vamos a tener adversidad? Sí, pero hay que confiar en Dios. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, por muy difícil que se vea la situación que viene contra uno, o que están pasando, o que puede venir, aunque lo que venga, hermanos, nosotros necesitamos confiar en Dios. Que no te falte la fe. No dudes, hermano. No dudes, hermano. Necesitamos depender de Dios. Todo esto que vivimos, hermanos, no es ajeno a Dios. Y Él tiene el control y Él tiene el poder sobre todas las cosas. Por eso necesitamos confiar en Dios. Aunque no haya frutos, aunque haya necesidad, aunque no me alcance, aunque tenga pérdidas, dice el profeta ahí en el libro de Habacuc, con todo, voy a seguir confiando, esperando y dependiendo de mi Dios. Vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios en Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, 4 dice: aunque, encontramos otra vez esa palabra, y esa palabra quiere decir, a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que pueda venir, a pesar de lo que me esté sucediendo o lo que venga a mi vida, dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra, aunque se vea todo nublado, oscuro, aunque no se vea la luz al final del camino, aunque yo esté pasando por turbulencias y dificultades, dice, aunque ande pasando por ese valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y cuando dice mal alguno, se refiere a cualquier mal que pueda venir. Amén. El profeta Habacuc habla de no haya frutos, no haya ganado, no tenga esto, carezca de esto. Aquí habla, hermanos, hasta de la vida. Aunque mi vida esté en una dificultad, en riesgo, no temeré mal alguno. Amén. Dice, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Dice la palabra de Dios, porque Él está con nosotros. Amén. Y porque Él está con nosotros, no tenemos que estar amedrentados, asustados, temerosos, angustiados. Él está con nosotros. Porque aunque la higuera no tenga frutos, Dios nos va a proveer. Amén. Aunque pase por sombra de muerte, debajo de Él, en su presencia, yo voy a estar seguro. Aunque venga un ejército y acampe contra mí, amén, Dios va a pelear por mí. Dios va a pelear mis batallas. Va a ir enfrente, ¿verdad? Luchando, abriendo camino. Entonces, ¿por qué yo voy a estar asustado, temeroso, amedrentado y angustiado si Dios pelea mis batallas? Amén. Si Dios es el que me guarda, si Dios es el que me provee. Amén. Por eso el profeta dice, yo me voy a gozar en Dios, en el Dios de mi salvación. Yo voy a seguir confiando en mi Dios, porque yo he pasado por muchas cosas difíciles, pero Dios siempre ha estado conmigo y siempre me ha librado, nunca me ha dejado, nunca me ha faltado, siempre me ha sostenido, y si he caído me ha levantado. ¿Están aquí, hermanos? No temeré mal alguno. ¿Qué mal es el que está viniendo a tu vida? ¿Qué es lo que puede venir a tu vida? No tenemos que temer a ningún mal. Amén. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque Él está contigo. Dice en el versículo 1, Él es mi pastor y nada, hermanos, Él dice, nada me faltará. Entonces, ¿por qué angustiados y temerosos
Nada nos va a faltar. Aunque la higuera no dé fruto, nosotros vamos a tener que comer. Amén. Dice, aunque ande, dice, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Y si Él está conmigo, hermanos, si Él está con nosotros, no nos va a faltar nada. Versículo 1, nada me faltará. Amén. Él va a proveer en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Él va a proveer. Él va a traer paz a nuestros corazones. Él va a traer fortaleza. Él va a traer esperanza. Dice, Él es mi alivio. Él conforta mi alma. Dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, ponernos bajo sus alas, bajo su sombra, confiar en Dios y esperar en Dios. Él nos va a proveer, Él nos va a guardar, Él nos va a levantar, Él nos va a proteger, Él va a pelear por nosotros. Amén. ¿Están aquí? Amén. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. Cuando, hermanos, Dios está con nosotros, Él nos da el valor. No podemos estar ahí acobardados. Dice, Él nos da el valor. Amén. No somos nosotros, es el poder de Dios. Es la presencia de Dios. Dice, tu vara y tu callado me infunden, me dan ese aliento, me dan ese valor, me dan ese ánimo. Amén. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿qué? Aunque tenga angustiadores, aunque tenga muchas cosas que me estén angustiando y ahí alrededor, hermanos, Dios es un Dios de poder, de milagros. Él suple, Él se encarga de todo. Amén. Él provee en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Él se manifiesta ahí. Su poder se perfecciona en nuestras necesidades, en nuestras debilidades. Él es honrado, Él es glorificado. Hermanos, necesitamos confiar en Dios. Aunque, a pesar de, porque es fácil, hermanos, cuando todo va bien. Amén. Pero ¿qué cuando tienes pruebas? O cuando estás pasando necesidad, o estás pasando dificultad, o cuando no sabes ni qué hacer. ¿Qué hacemos, hermano? En lugar de esperar en Dios y confiar en Dios, nos apartamos y nos desviamos. Y nos desanimamos. Necesitamos confiar en Dios, aunque y a pesar de lo que pueda venir a nuestras vidas. Van a venir dificultades y vamos a salir de una y vamos a entrar a otra, pero Dios va a estar ahí con nosotros. Él se encarga de nosotros, hermanos. Él nos protege, nos cuida, nos ama. Su bondad y su misericordia son para siempre. No es nada más un día, o una semana, o un mes. La palabra de Dios dice que su misericordia es para siempre. Él, hermanos, debe ser, y Él es nuestra esperanza. Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos ayuda, el que nos extiende la mano y nos dice, no temas, yo te ayudo. Salmo 34, 8. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen.
Versículo 8 dice, gustad y ved. Gustad, prueba, mira, analiza, ve las cosas. Y ve, dice la palabra de Dios, que Dios es bueno. Y luego nos dice, hermanos, Él es generoso, Él es bondadoso. Amén. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos provee. Dios es bueno para con su pueblo. Amén. Nada falta a los que temen en Él. Dichoso, hermano, dichoso aquel que confía en Él. Aunque los montes se muevan, aunque un ejército acampe contra mí, aunque ande en valle de sombra de muerte, hermanos, aunque estemos en las peores de las dificultades, Dios está ahí al control de todas las cosas. Dichoso aquel que confía en Dios. Necesitamos confiar en el poder de Dios, confiar en sus promesas, confiar en su palabra, confiar en su bondad, confiar en el amor de Dios, confiar, ¿verdad?, en su ejemplo, confiar en su guía. Necesitamos confiar en Dios, en su misericordia. Necesitamos probar, darte cuenta por ti mismo. No es que te platiquen, si que tú lo pruebas, tú te das cuenta que Dios es bueno. Si tú no confías en Él, ¿cómo te vas a dar cuenta? Vamos a ver Primera de Crónicas 5:20. Vemos, hermanos, que los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, dice que eran hombres valientes, traían escudo y espada, entesaban arco, diestros para la guerra. Eran 44,760 que salían a batalla. Tuvieron guerra contra los agarenos y Getur y Nafis y Nodab. Y dice, fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron al Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en Él. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés estaban en un conflicto, estaban en una batalla, en una guerra. Y ellos eran valientes y tenían escudos y tenían armas para poder luchar, pero no estaban confiando en ellos mismos. Lo que ellos hicieron, hermano, clamaron a Dios, esperaron en Dios y fueron ayudados por Dios, y Dios les dio la victoria. No fueron ellos, Dios luchó por ellos y tuvieron una gran victoria. Así nosotros, hermanos, cuando nos encontramos en medio de la guerra, de la batalla, de la dificultad o de la tormenta, necesitamos clamar a Dios, necesitamos confiar en Dios. Dice la palabra de Dios que Dios les fue propicio, Dios les ayudó y Dios los libró y Dios les dio la victoria. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque la higuera no dé sus frutos, aunque no haya nada, aunque haya necesidad, aunque tenga dificultad, aunque esté pasando por estas dificultades o estas adversidades, con todo yo me alegraré en mi Dios. Con todo yo voy a seguir confiando en Dios. Dichoso aquel que confía en Dios. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Aunque ande, porque dice, aunque ande en valle de sombra, porque Él está conmigo, Él va a proveer, Él me guarda, Él me provee, Él me sustenta. Hermanos, confía en Dios. Confía en Dios. Él es el que nos infunde el valor. Acércate a Dios, depende de Dios. Estos hombres iban a enfrentar la guerra.
Estaban ahí en la guerra, pero ellos dijeron, nosotros somos bien valientes y tenemos las fuerzas. No, no dependas de tu fuerza, no dependas de tus armas, depende de lo que Dios puede hacer, del poder de Dios. Confía en tu Dios, dice la palabra de Dios, confía en Dios y Él hará. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Vamos a ver Nahum 1:7. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en Él. ¿Sabes que Dios sabe? Dice que Él conoce. En el día de la angustia, Él es nuestra fortaleza. Él conoce quién confía en Él. Y a Él le molesta cuando nosotros confiamos en nuestros bienes. La palabra de Dios, hermano, nos dice, estos confían en carros, en caballos, unos confían en una cosa, en otra. Pero cuando caen, ¿quién nos levanta? Nosotros confiamos en Dios y si caemos, nos mantenemos de pie. Esa es la fe inconmovible. Hermanos, nada debe de cambiar. Por muy difícil que sea, nuestra fe debe de mantenerse firme, fuerte, sin dudar, sin titubear. Necesitamos buscar a Dios, hermanos. Vamos a terminar aquí, hermanos, con estos versículos en Lamentaciones 3. Creo que tengo 2 versículos más todavía, pero vamos a ver este versículo, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Hay que esperar en Dios, amén. Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Dice, yo, hermanos, en el versículo 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. La misericordia, hermanos, de Dios no ha caído. Cada mañana vemos la fidelidad de Dios. Todos los días Dios se manifiesta. Y cada día, hermanos, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en nuestro Dios. Vamos a ver un versículo más, hermanos, en Isaías 50:10. Isaías 50:10. A ver, permítanme. ¿Lo encontraron? ¿Sí?
A ver qué estaba en otro versículo. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si hay alguien, hermanos, aquí entre nosotros que tiene ese temor a Dios, está pasando por pruebas, por dificultades, dice, y que anda en tinieblas, que tal vez se ve oscura la situación, no ve la luz, está pasando por pruebas, enfrentando batallas, tal vez una enfermedad o necesidades. Dice aquí la palabra de Dios, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Así como estos hombres, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, estaban en medio de la batalla, pero ellos confiaron en Dios. Amén. Ellos se apoyaron en Dios, le buscaron y Él le fue propicio. Así como a ellos fue propicio, también Él es propicio a nosotros. Amén. Dice el profeta Habacuc, aunque no haya, la higuera no dé frutos, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es mi fortaleza, Él es mi ayuda, Él es mi auxilio en medio de las tribulaciones. Padre bendito, gracias Señor por su bendita palabra, por el consuelo, el ánimo, la fortaleza que es para nosotros. Gracias por su presencia, Señor. Gracias por estar con nosotros, por guardarnos, por cuidarnos, por animarnos, por aconsejarnos, por guiarnos, Señor. Le pido por favor que su palabra sea como como agua para el sediento, Señor, y que traiga, que refresque nuestra alma, y que, Señor, si alguien está pasando por pruebas y adversidad y dificultades, Señor, que sea de ánimo, que sea de consuelo, que sea de alivio, que sea de esperanza, Señor. Por favor, Señor, lleve este mensaje a mucha gente que se ha escuchado y que muchos corazones y muchas personas puedan ser impactados por él, Señor. Yo le doy gracias porque me permite, Señor, traer su palabra. Soy el más indigno, no merezco, Señor, ¿verdad?, estar aquí, pero, Señor, le pido, Señor, que su palabra sea como dice su palabra, como un martillo que quebranta y como una espada que penetra hasta lo más profundo, Señor, y que no regresa vacía. Gracias porque me permite servirle a la iglesia. Le rogamos, Señor, que pronto podamos reunirnos, Señor, y podamos, Señor, siempre, Señor, confiar y depender de usted, Señor. Le pido, por favor, tenga cuidado de nosotros, de nuestros hogares, nuestras familias. Gracias por sus bendiciones y por infundirnos aliento, Señor, ánimo, valor. Como todo en sus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.